Introducción. Cuando una estrella pierde su fulgor, cuando comienza a languidecer, es notoria su decadencia, su ocaso y su muerte. Su luz enrojece, y su fulgor ya no alcanza sus metas requeridas en principio. Y poco a poco, muere consumida en su propio fuego. Pero la estrella agonizante, no se mueve ni a derecha, ni a izquierda. Ahí está, agotando hasta su último rayito de luz, alumbrando tinieblas, guiando a soñadores que intentan abrazar su bello cuerpo de luminosidad. La vida de una estrella es de muchos millones de años, y cuando nace aún sigue brillando en el firmamento para la tierra. Las estrellas son creadas por Dios, son lágrimas de luz del amor del Creador. Perlas preciosas que salieron de los ojos de Dios, grandeza admirable de su poder creador, para que todo hombre admire su grandiosa belleza, y conozcan que Dios es su Creador. Nuestra tierra es un pedacito de ese gran amor de Dios. Nuestros mares son esa lágrima de vida que Dios derramó, y que con su aliento separó las aguas, y apareció lo seco, para que pudiéramos vivir en la tierra. Y de su lágrima de amor, apareció la vida. Y la vida es que conozcamos a nuestro verdadero Dios y Creador de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible. Solo cuando una estrella muere, se apaga, es posible la vida en ella. Solo cuando una estrella muere, se transforma en vida para los demás. Y la estrella resplandeciente de la mañana, el Verbo de Dios, vino a este mundo en forma de carne y murió por todos nosotros, y en su muerte y resurrección, nos ha dado vida, y en sus llagas fuimos sanados, y en su sangre, fuimos limpiados de nuestros pecados recibiendo vida eterna. Así son todos sus siervos, semejantes a su Señor. Lumbreras de luz que disipan tinieblas, en el nombre de Jesús, que es faro de nuestras mentes, estrella resplandeciente de la mañana en nuestras vidas. Sus siervos, por el poder de Jesús, son faros que alumbran tinieblas, que despejan mentes oscuras de los ciegos guía griegos, que en su soberbia creen ser ellos la luz, y no son más que tinieblas parásitas fuera de la luz de Cristo. Porque uno es la luz, y no son dos ni tres, sino Jesucristo el Señor, la luz del mundo. De él toman la luz sus siervos, y gracia sobre gracia. Sus discípulos son los satélites del gran sol su Señor, cual es Jesucristo su Maestro. Como estrellas brillan sus siervos en la tierra, porque sus mentes han sido purificadas por la palabra de Dios, y están abiertas para recibir la revelación de Jesucristo la luz. Y sus siervos nunca rechazan las enseñanzas de su Maestro, ni la revelación del Cristo de la gloria, porque son ovejas de su redil, y conocen la voz del buen pastor, y él conoce a sus ovejas, y cuando él las llama, ellas acuden. El Señor Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos en el monte alto, y ellos vieron su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Y su luz los iluminó, y quedaron prendados de su maravillosa luz. Hoy Jesucristo sigue transfigurándose delante de sus siervos y discípulos, y ellos quedan iluminados en su transfiguración, y sus rostros brillan por la luz de su Señor. Y aunque las tinieblas parásitas de este mundo tratan de borrar la luz que reciben, nunca lo logran. Porque las tinieblas no tienen poder sobre la luz. Y cuando sus siervos se sienten morir por las tinieblas, suben de nuevo al monte alto, y Jesucristo, su Señor, vuelve a transfigurarse delante de sus siervos. Y el Espíritu de consolación les anima a caminar de nuevo, y a Jesucristo solo siguen. Y no siguen a dos o a tres, sino a uno solo. A Jesucristo la luz del mundo. Y cuando se cargan de la luz regeneradora de su Señor, ellos descienden del monte alto para entregar la luz de su Señor al mundo en el cual habita las tinieblas. Y las tinieblas desprecian la luz, pero cuando esto ocurre, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, porque los hombres están en desorden y vacías. Y el desorden es puesto en orden por el Espíritu de Dios, y el vacío es llenado de su gloria. Y la palabra de Dios anuncia: sea la luz, y la luz separa tinieblas. Y en los hombres hay sabiduría de Dios, y sus vidas son llenadas de la gloria de Dios. Y las tinieblas doblan sus rodillas ante la luz,
porque las tinieblas no tienen poder sobre la luz. Y el velo de oscuridad es quitado del hombre, los ciegos ven, y los ignorantes reciben sabiduría de Dios, si no rechazan la luz. Las tinieblas retroceden, las mentes oscuras se abren ante la luz, y la poderosa proclamación de la palabra del Evangelio es anunciada por todos los rincones del mundo. Los débiles se convierten en fuertes, los insensatos se convierten en sensatos, los ignorantes se convierten en sabios. Y por el poder de la palabra del Evangelio, son sanados. Sus ojos ven la luz, y se hacen portadores de la luz, y anuncian las buenas nuevas del reino de los cielos al mundo. Y la muerte se convierte en vida. Solo los necios desprecian la luz, solo la ignorancia desprecia la sabiduría, solo los insensatos desprecian la enseñanza. Dios es espíritu y luz. Jesucristo es la luz del mundo, el Señor de la sabiduría, el Maestro de la inteligencia es el Señor. Y sus siervos reciben la luz, ellos son la luz del mundo. Sus discípulos reciben la sabiduría, ellos son la sal del mundo. Sus amigos reciben la inteligencia, porque los amigos de Jesucristo saben de su Señor. Ellos reciben la luz de la revelación, y saben por el Espíritu Santo los planes de su Señor Cristo Jesús. Mas las tinieblas, no. Las tinieblas rechazan la luz, y en tinieblas no se puede ver los misterios de los reinos de los cielos. La Biblia. El libro del Alfa y la Omega. Antes de escribir sobre las Escrituras, y desarrollar unos estudios bíblicos, debemos ser inspirados por la dirección del Espíritu Santo. Solo de esta manera seremos eficaces y instrumentos del poder de Dios. Antes de entrar en el estudio bíblico, que a continuación expondré, me es necesario expresar mi experiencia de no creyente. Es decir, mi vida de ateísmo, y de cómo fui convertido al Señor Jesucristo. Sé, y no ignoro, que no me estaría fácil convencer a las personas que han conocido mi ateísmo, y les comprenderé, si así es, y no me aceptan. Comprendo que no se fíen de una persona que durante tantos años ha combatido las religiones y su fanatismo, y ha sido oposición de la hipocresía autoritaria de los líderes religiosos que mata la tolerancia. He sido así, y lo soy. Pero antes los combatía con el ateísmo. Hoy, por la gracia de Dios, combato la hipocresía autoritaria de los líderes religiosos ciegos, guías ciegos, con la luz del Evangelio de Jesucristo, y con la dirección del Espíritu Santo. Siempre he defendido a los humillados, y a los débiles, sin permiso de los dioses, sin necesidad de sus poderes. Y lo he defendida como hombre racional, sin Dios. Pero Dios, que lo sabe todo, que pesa los corazones, siempre me ha bendecido por luchar contra la hipocresía y la injusticia. Hoy, el mismo Dios de la gloria, el omnipotente y Dios de la misericordia, me ha alistado en su ejército como guerrero de Cristo, y el que me ve, sabe que voy a luchar la buena batalla. No voy a censurar la incredulidad que los demás tengan de mi persona, de mi convertimiento a Cristo, ya que esa opinión de los demás puede ser mi aguijón, pero yo sé en quién he creído, y por él lo soporto todo. Aun no siendo alentador para mí, al apóstol Pablo le ocurrió algo parecido. A él, en principio, tampoco le creyeron. Sin embargo, todos sabemos, y no ignoramos, que Pablo se convirtió en uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. No creáis que me estoy comparando a él. De ninguna manera es mi intención hacerlo, ya que Pablo fue Pablo, irrepetible. Y yo soy yo, irrepetible también a pesar de todos mis defectos. De ningún modo intento justificar mi vida y mis defectos del pasado. Lo que trato de decir, con esta introducción, es que Dios todavía está actuando sobre nosotros, y todos los creyentes lo deben creer. Creer en la misericordia que Dios tiene con todos sus hijos, creer que el Cristo de la gloria puede hacer hablar a las piedras, y que puede derramar su Santo Espíritu sobre aquel que Él quiere, porque suyo es el poder, la gloria y la honra. Del que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso.
Debemos creer que Jesucristo aún sigue llamando a sus escogidos de la forma que Él quiere, como quiere, y cuando quiere. Y pobre de aquel que piense que el Señor debe pedirle permiso para levantar y dar ministerio a uno de sus hijos. Pues, aunque no ignoro que un ministerio de Dios puede y debe levantar obreros para sus mieses, porque el mismo Jesucristo da autoridad a sus siervos para hacerlo. Y pobre de nosotros, si negamos el poder de Dios para escoger a quien Él quiere, para que le sirva. Pero el Señor nos enseñó algo muy especial para reconocer a sus obreros. Por sus frutos los conoceréis. Hoy doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. Le doy gracias por toda mi vida, la que he vivido, y la que tengo aún que vivir. Le doy gracias, porque creo que el Señor me ha estado preparando para no caer en el fanatismo religioso, ni en estatutos ni doctrinas de hombres. Le doy muchas gracias, porque aun siendo creyente, el Señor quiere que sea como soy. Un hombre racional y soñador. Hombre que admira la inteligencia, la sabiduría y la ciencia del bien. El amor y la tolerancia. Y aún así, también hombre espiritual que ama la verdad. Le doy gracias a mi Dios, porque Él me quiere con todos los conocimientos que haya podido adquirir con mi esfuerzo a través de toda mi vida, y que el Señor quiere que yo los ponga a su servicio, en su obra con los demás. El Señor llamó a sus siervos, y a cada cual le dio según su capacidad. Le doy gracias por mi nacimiento, porque aun no siendo era en Él. Gracias por mi niñez, por mi juventud, y dar mi madurez. Pues creo sinceramente, que Dios nos moldea como alfarero, como el alfarero moldea las vasijas de barro dándole formas bellas y armoniosas. Por lo tanto, creo que nada es vano en la vida de un hombre, sino que toda su vida en sí es buena, si el hombre sabe dirigirla hacia el bien, hacia la verdad, y hacia el servicio con los demás. Y ahora pasaré a dar un pincelazo a mi vida pasada. Hasta los 13 años, fui un niño normal, en una vida normal. Pero las circunstancias de la vida me cambiaron a partir de una desgracia familiar, y toda mi vida de niño cambió. El golpe fue demasiado fuerte para que un niño pudiera entender la ley que gobierna la vida y la muerte. Este desconocimiento fue lo que hizo que muriese el niño, y naciera un hombre a golpe de martillo. Fue entonces cuando mi mundo de niño se me viniera abajo, se me cayó encima aplastándome las creencias que un niño puede tener de Dios. Cuando abrí los ojos y miré el nuevo mundo que me rodeaba, no me gustó. Era un mundo real pero cruel. Real por cuanto el destino del hombre era nacer, crecer, casarse, tener hijos, envejecer y morir. Y de repente, lo vi todo claro. El destino del hombre era el mismo destino que tenía los animales. No me gustó mi destino. Fue entonces cuando mi cerebro se rebeló contra mi destino, que al fin y al cabo era también el destino de mi mente. A partir de ese pensamiento, en mi cerebro se formó toda clase de interrogaciones. Interrogaciones que no podía aclarar ni dar solución a mi problema de lógica. Hoy sé que toda evolución tiene un precio, y yo tuve que pagar dicho precio que la evolución exigía. Tuve que pagar por adquirir conocimiento, precio de sufrimiento por desarrollar la inteligencia. El precio exigido era el dolor, la soledad y el sufrimiento de no poder pensar ya como niño. Si existió una iniciación en mi vida hacia la sabiduría y el entendimiento, la prueba la tuve que pasar sin ningún guía. Si la prueba exigía dolor y sufrimiento, yo pagué con creces el precio de mi iniciación. Sin el vehículo cultural tan necesario para el hombre, entré de lleno en el pensamiento filosófico racional. Tan racional fue mi pensamiento, que llegué a comprender que el hombre no era ni más ni menos importante que un mineral, que un árbol, o un animal de cualquier especie. De esta manera llegué al conocimiento, y sentí que yo mismo formaba parte del todo y de la nada. Mi curiosidad, mi intensa curiosidad, me exigía ver, tocar y conocer todo lo conocible. Saberlo todo, experimentarlo todo. Todo pensamiento, sin miedo ni a Dios ni al diablo. Pero eso sí, se desarrolló en mí una gran tolerancia.
Tolerancia que en todo momento evité violar las reglas del amor y los derechos de los demás. La cruel sabiduría, lo que yo entendía por sabiduría, me entregó a un estado agudo de